Vamos a continuar. ¿Qué libro estamos leyendo? ¿Se acuerdan lo que estábamos leyendo? Muy bien. Primera carta de Juan. Abran la primera carta de Juan, por favor. Primera carta de Juan, capítulo. ¿Quién me dicen de dónde quedamos? A ver si estaban muy. Vamos a primera carta de Juan. ¿Dónde quedamos? Vamos a ir al capítulo 3, versículo 1. ¿Listo? Recuerden que Juan fue uno de los 3 discípulos más cercanos del Maestro, de Yeshua, de Jesús. ¿Bien? Antes de leer la carta de Juan, estuvimos leyendo una de las cartas de Pedro, ¿cierto? Porque Pedro y Juan fueron unos de los más cercanos a él. ¿Se acuerda que él tenía, usted ya sabe eso, tenía 12 discípulos muy cercanos, pero de esos 12 había 3 muy cercanos? Ustedes ya saben los nombres. ¿Cuáles eran? Pedro, Juan y Jacobo, que también lo conocemos como Santiago. Esos 3 eran los más cercanos, los que Jesús les permitió ver cosas más íntimas de él. Y a mí eso me ha llamado mucho la atención porque nosotros a veces nos sentimos mal porque no nos metan en algunos grupos, ¿no? Ya sea laboral, ya sea social. Uno a veces se siente mal porque no está dentro de ciertas roscas, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Es verdad. Pero nos dimos cuenta que el Señor, además, así se pusieran o no enojados, tenía algunos más cercanos que otros por un propósito. Y tuvo a estos 3 más cercanos que a los otros discípulos. Eso no quiere decir que eran mejores o peores. ¿Saben qué pasa cuando usted descubre más cosas de Dios o de alguien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno se vuelve, eso, ¿cómo lo dijo? Pero hay más compromiso. Entre más uno sabe, más compromiso, más responsabilidad, más cuentas tiene que dar. Entonces mucha gente quiere estar en la rosca de la rosca de la rosca, pero no se imagina que esa petición lo va a llevar a ¿qué? A tener que pasar por cosas aún, probablemente por responsabilidades mayores, presiones más grandes, y dar cuentas de una manera más rigurosa a quien le permite ver. Así que es bueno cuando nos invitan a ser parte de algo, pero no lo debe tomar con mucha seriedad. Estos 3 personajes eran de los más cercanos y escribieron cartas, pero también padecieron cosas muy fuertes. Y Juan fue uno de ellos. Ya veníamos hablando un poquito, pero vamos a hablar entonces o a leer lo que Juan nos siguió escribiendo, para dejarnos a todos nosotros, ya hace casi 2000 años. Primera de Juan capítulo 3 dice así: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, o sea, nuestro Padre Celestial, que nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Pregunta, ¿de qué tipo de conocimiento está hablando Él ahí? O sea, si yo salgo a la calle y alguien que no conoce a Dios nos ve, nos puede ver, nos puede saludar, claro, ¿cierto que sí? O sea, ¿de qué tipo de conocimiento está hablando Juan? El mundo no conoce, o sea, no se da cuenta quiénes somos realmente. Cuando usted va por la calle, ellos no pueden discernir que somos unos hijos de Dios literalmente. Cuando usted va en un trabajo, difícilmente, o por lo menos de primerazo, no se van a dar cuenta que ellos no pueden verlo. El mundo no entiende quiénes somos nosotros, porque si entendieran quiénes somos nosotros, pudieran entender que Dios existe, ¿verdad? Por eso es tan importante que cada uno de nosotros entienda que cada uno de ustedes, más bien, es una joya preciosísima, que aunque el mundo no lo entienda, es preciosísima. A mí cuando voy a decir esto con humildad y no quiero que se sientan que estoy creyéndome algo, pero sí quiero que entiendan algo que había en mi mente y siempre lo ha habido y lo sigo creyendo. Y es que cuando, por ejemplo, alguien
permitía o permite que yo llegue a un lugar, yo sé que algo bueno va a pasar ahí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero no porque yo sea el bueno, es porque yo sé quién soy yo en el reino de Dios y quién habita en mí. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, si a usted lo llegan a contratar en una empresa, usted no se imagina el favor que esa empresa se está haciendo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ellos no dimensionan, pero el favor que ellos están haciendo sin darse cuenta es gigante. ¿Se acuerdan lo que le pasó al faraón cuando contrataron, adivinen a quién? A José. ¿Se acuerdan de José? Cuando de los duros ahí cercanos al faraón lo agarró y lo compró como esclavo, ¿se acuerdan? El favor que se estaba haciendo ese hombre era gigante, porque dice que desde que llegó José las cosas le empezaron a ir bien a toda esa área, a todo ese sector. Entonces, lo que quiero decir con ese ejemplo es que el mundo no entiende quiénes somos, pero algunos podrían llegar a disfrutar lo que somos por el hecho de que estamos cerca de ellos. Mi esposa no se imaginaba con quién se estaba casando. Ese sí es chiste, ese sí es chiste. Pero que usted pueda decir, oiga, yo soy tan importante, yo sé quién soy en Dios, que si a mí me buscan para ser su novio, su esposo o su esposa, no se imaginan quién soy, en el sentido bueno. O sea, nosotros no podemos sentirnos como, no, nosotros, no es que nos creamos ahora la última Coca-Cola, pero en buen sentido de la palabra quiero que entiendan que ustedes, si son hijos de Dios, si realmente lo son, ustedes van a traer bendición a donde los pongan o con quien los relacionen. ¿Bien? ¿Qué más nos dice Juan? Versículo 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es decir, aunque ya somos hijos de Dios y el mundo no puede ver lo wow que somos, un día van a poderlo ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo sí van a ver en perfección lo que somos y lo que habita en nosotros? ¿Cuándo Él qué? Cuando Él vuelva, cuando Él reine. Se van a dar cuenta de quiénes somos nosotros realmente. Pero bueno, mientras tanto hagamos un buen trabajo, ¿verdad? No lo hacemos para ellos, lo hacemos para Él. Pero un día lo que somos se va a manifestar. Así que sigamos puliéndonos para ese día. ¿Qué más? Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, ¿sí ve? Tiene relación con su venida. Seremos semejantes a Él. ¿Qué es lo que nos falta para ser semejantes a Él que Él ya tiene que nosotros todavía no? ¿Qué nos falta? ¿Qué parte nos falta? Porque ya tenemos su espíritu. El espíritu del Hijo de Dios está en nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Dejar de ser mortales. Eso es lo que nos falta. El día que dejemos de ser mortales, vamos a ser semejantes ahora sí totalmente a Él. Ya tenemos su espíritu, ya fuimos comprados, ya por su sangre, ya fuimos perdonados, pero nos falta el pecado, que el pecado que todavía habita en nosotros finalmente muera, y eso es a través de la muerte física. Mientras vivamos en este cuerpito mortal, así sea bonito o feíto, gordito, flaquito, todos tendremos todavía una batalla con algo que es nuestro cuerpo mortal, que quiere hacer lo contrario a lo que Dios desea. Yo quiero tipificar este tema con algo sencillo. ¿Ustedes han visto esas películas cuando había una casa muy linda y de repente nadie podía abrir esa azotea o ¿cómo es que se llama cuando abrían esas? La parte de arriba por allá de una casa que decían que nadie abriera allá, el altillo. Que porque si usted abría el altillo, películas así, allá había un monstruo o había algo, ¿cierto? Entonces que la casa permanecía linda, pero siempre sabían que en el altillo había algo malo y que era mejor mantener el altillo cerrado. Eso es un poquito nuestra vida mientras vivamos en este cuerpo. Es como si nuestro cuerpo fuera una casa con un altillo que tenemos que mantener cerrado, porque todos aquí, bonitos o feitos, flaquitos
o gorditos, viejitos o jovencitos, tenemos un medio monstruico en el altillo de nuestro corazón. Y hay que mantenerlo, ¿qué? Cerrado. Porque si usted llega a darle chance a que el altillo se abra, es cuando la naturaleza pecaminosa de nosotros va a salir y nos va a dominar. Y la casa se va a inundar de ese monstruo que teníamos que tener ahí cerrado. ¿Cuándo se va a ir el monstruico? Hasta que nos muramos. Hasta que Dios nos dé nuevamente un nuevo cuerpo mortal que no nos lleve a tender hacia lo malo. Mientras tanto, mantengamos a través de esto que hacemos, entender la palabra de Dios, a través de la comunidad y poder relacionarnos entre la gente que está acá, a través de los estudios, a través de hacer y practicar lo que aprendemos, ahí mantenemos eso quietico. Pero si no somos diligentes, ¿qué va a pasar? El monstruo va a salir y va a inundar toda la casa que es su vida. Así que, mientras tanto, no podemos, seremos semejante a Él, pero nos falta esa parte, aún no lo podemos ser. Dice Juan, porque lo veremos tal como Él es. ¡Wow! ¡Qué día tan maravilloso cuando lo veamos tal como Él es! Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, que esa esperanza y ese entendimiento que nos lleva a buscar siempre la santidad y la obediencia es lo que nos mantiene puros. Si usted y yo dejamos una temporada de buscarle de todo corazón, nos vamos a dejar ¿de qué? De purificar. Y si nos dejamos de purificar, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nos va a dominar el pecado. Por eso el entendimiento de Dios no es suficiente, porque usted puede saber lo que la Biblia dice, ¿o no? Pero si no la vive practicando, es hueco, es muerto lo que usted sabe. Por eso, ¿quién era el que decía, la fe sin obras es muerta? Es como decir, el que yo sepa lo que dice acá, pero no lo viva, es muerto. Creo que era Santiago, el libro de Santiago. Pablo, bueno, no me acuerdo cuál de los dos, pero alguno de los dos lo dijo. Lo importante es lo que dijo, ¿cierto? En este momento. Muy bien, sigamos. Todo el que comete pecado quebranta la ley. ¿El pecado qué es? Pues romper los reglamentos de Dios, eso es pecado. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece a Él. Mira, esto es clave, porque es que mucha gente aquí empieza a distorsionar la palabra. Sí se da cuenta que entonces ya no tenemos pecado. Como quien dice, no importa lo que hagamos, ya Él no lo quitó. Ojo, hay doctrinas de ese estilo, pero es que hay que seguir leyendo. Mire lo que dice. Todo el que permanece en Él, es decir, en esa búsqueda, en ese tratar de obedecerle y de buscarle y de aprender más, todo el que está en eso, dice, no practica el pecado. ¿Podemos pecar de repente? ¿Se nos saltó el taco un día? ¿Sí? ¿Usted cuánto se les ha saltado el taco en la casa? El estado normal de los tacos es para arriba, ¿no? ¿Sí? Hacia arriba, casi en la barra, hacia arriba. ¡Pum! Ese es el estado normal. De repente pasa algo y ¿qué pasa? ¡Pum! Eso es cuando alguien peca de repente. No es su estado normal. De repente, ¡pum! Pero usted ¿qué hace rápido? Vuelve y sube el taco y su estado normal es arriba. Ese es quien no practica pecado. Pero hay algunos que dicen que conocen las escrituras, pero ¿cómo están los tacos? Todo el tiempo abajo. No, pero yo conozco a Dios, pero los tacos abajo, pero la luz apagada. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que conoces a Dios? Pero estás practicando pecado. No, es que ¿cómo así? No, tú tienes que mantener los tacos arriba, es decir, buscar la santidad, o si no es mentira lo que dices. Por eso, mire lo que dice Juan, todo el que practica el pecado no lo ha visto, ni lo ha conocido. Es decir, todo el que vive practicando pecado en realidad no lo conoce, así crea que lo conoce. Esto es fuerte, ¿no? Así que podemos fallar de repente así, cuando se baja el taco, puede pasar, pero los tacos nuestros se permanecen arriba con las luces encendidas. Eso es lo que está tratando de decir Juan. Queridos hijos,
que nadie los engañe. Es decir, hay un engaño detrás de lo que estamos hablando. Es decir, hay gente engañada. ¿Y cuál es el engaño? Acá lo va a decir. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde él. O sea que, ¿cuál es el engaño? Si él está diciendo ahí la verdad, lo correcto, entonces ¿cuál sería el engaño? El engaño sería que un hijo, un real hijo de Dios, es imposible que viva practicando pecado. Es decir, el engaño está en que un hijo de Dios puede vivir practicando pecado. Eso no es verdad. Un hijo de Dios no puede practicar pecado. No puede. Sí puede pecar como un taco que se baja de repente. Es repentino. Es algo extraño. Puede pasar. Pero el engaño es que un hijo de Dios real que ha conocido a Dios viva practicándolo, no puede ser. ¿Entienden lo que está diciendo él? No yo, no yo. El Hijo, dice, de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios realmente practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. Yo recuerdo que cuando empecé a tener momentos pecaminosos en mi vida, yo no podía ni dormir. Era como si Dios me estuviera literalmente corrigiendo inmediatamente. ¿Usted qué está haciendo? Les conté a algunos de acá, yo ya eché este cuento que yo sentía como locura, ¿sí? ¿Les conté ese cuento? ¿No? Bueno, aquí les cuento el cuento rápido. Hubo una época que a mí me agarraban, yo estaba así de repente y normal, yo podía estar hablando y de repente me agarraban literalmente como si algo me pasara en la mente y me agarraba una especie de locura. No sé si lo puedo explicar, pero yo me miraba y yo no sabía qué hacer y me sentía como loco. Como loco. Y yo decía, uy, ¿esto qué es? Y yo me acostaba y me sentía raro. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? Y yo ya conocía un poquito de Dios y claro, entendí. Una vez abrí la Biblia. ¿Alguien que me ayude? ¿Dónde es que están las maldiciones por la desobediencia? Y yo voy y leo eso. Deuteronomio, venga, les digo. Eso me dio una bofetada a mí, que yo dije, ¿eso era Deuteronomio qué? Esperen. ¿18? ¿28? Dame un segundo. Sí. Deuteronomio 28, ahí están las de la obediencia, o sea, lo que nos va a alcanzar las bendiciones por la obediencia, pero despuesito, en el versículo 15 de Deuteronomio 28, empiezan a darnos las listas de las maldiciones que nos van a alcanzar por vivir practicando desobediencia. Y yo me pongo a leer en esa época eso como quien dice Dios, léase eso, papito, léalo. Empecé a leerlo y para no echarles todo el carretazo, porque es largo, llegué a un punto donde yo dije, lo que me está pasando. Ya les voy a decir dónde. Estamos en Deuteronomio 28, un segundo. Y, el que me ayude ahí a encontrar, sufrirás de locura, dice. ¿Ya la encontraron? No me asuste. Desde la 15 en adelante. 30 y... ¡Ay! Sí, algo por ahí. Tendrán, en el versículo 34, tendrás visiones que te enloquecerán. Eso me empezó a pasar. O sea, ellos empiezan ahí, pues después lo puedo leer con más, porque sí dice que esta maldición te iba a alcanzar, que sufrirás de locura. La demora fue que yo me empezara a alinear con Dios otra vez y eso se fue yendo. Y nunca más volvió. ¿Cuál? No, es la 28. Es exactamente la 28. Dice, el Señor te hará sufrir de locura. Esa fue la que yo hice. ¡Oh! Ceguera y delirio, eso era. Pero más exactamente era la 28. El Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. Eso era lo que me estaba pasando. ¿Quién lo hacía sufrir a uno de eso? Porque todos le echamos la culpa al diablo, ¿no? ¿Quién? Dios me estaba haciendo, era Dios corrigiéndome, ¿sí ve? El Señor te afligirá de locura, ceguera y delirio. Apenas yo leí eso, yo dije, yo me tengo que alinear, hermano.
porque literalmente hay enfermedades, no todas, pero hay algunas situaciones de enfermedad X o Y que puede llegar por nuestra desobediencia a Dios. Y lo digo sinceramente, es más, a mí me quedó como esa corrección bien dada por Dios, o sea, la palmada fue tan bien puesta, que a mí me da pavor volver a jugar con esas áreas que yo jugué en ese momento. Porque de solo acordarme de cómo era, yo dije, no. Eso se llama una corrección. Por eso cuando nuestros niños los corregimos a temprana edad, en el futuro ellos van a recordar esas correcciones. Y es parte de lo que debemos hacer. Bueno, volvamos. Pero me desvío un poquito, pero sí pasó, eso es real, y no me volvió a pasar, pero creería que me podría llegar a pasar si me pongo a jugar con la santidad de Dios en mi vida. Así que más me vale a mí estar juicioso, ¿cierto? ¿Dónde íbamos? Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. O sea, el que anda en rencilla, con rencor en el corazón, no ha entendido quién es Dios. Ahora, es entendible que estemos en un proceso de vivir esta verdad, pero créanme que el Hijo de Dios va a buscar la obediencia y se va a arrepentir de sus pecados rápidamente, porque la semilla de Dios está en él. Los que no tienen esa semilla realmente no van a poder discernir esto. Sigamos. Este es el mensaje que han oído desde el principio, dice Juan, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Es decir, el asesinato de Abel no fue porque Abel hiciera algo malo, fue por la envidia que tuvo en el corazón Caín a causa de que él y sus obras eran malvadas y las de su hermano Abel eran justas. ¿Podría hoy en día matar a alguien, a otra persona, simplemente porque el otro está viviendo en justicia y él no? ¿Podría pasar? ¿Ocurre? ¡Claro! Hoy en día el que hagamos el bien les saca la piedra a los que viven en el mal. Es un poco extraño, ¿no? Nosotros que vivimos o buscamos la santidad, si vemos a alguien viviendo el mal, no lo vamos a ir a matar. Le vamos a buscar que se arrepienta, pero tampoco le vamos a colitar y decirle, sí, está todo bien lo que haces. Pero no lo vamos a matar, ¿o sí? Pero al contrario, sí puede pasar. Nosotros sí podemos volvernos la piedra de tropiezo para alguien. Y en vez de arrepentirse, nos ven como sus enemigos y nos quieren matar. Por eso no podemos ser, tenemos que entender que no podemos confiarnos. Tenemos que estar prevenidos. ¿Cómo mataron a este muchacho, al norteamericano? Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Yo creo firmemente que ese hombre tenía el Espíritu de Dios. Yo creo eso. Por cómo hablaba, lo que decía, lo que vivía. Lo mataron, un muchacho lo mató simplemente ¿por qué? Porque no le gustaba lo que decía, era esto, porque sus obras eran malas y vio otro que había obras justas y quiso matarlos. Eso era lo que tenía Caín en el corazón. Y lo mató. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tengamos ese nivel de influencia, nosotros tenemos que cuidarnos también. Ahora, no estoy diciendo que hubiéramos podido evitarlo, ¿no? ¿Quién se va a imaginar semejante cosa? Pero hay que tomar precauciones al máximo, ya que si no las podemos, ya no podemos evitar, pero no podemos dar o sea, hoy en día a los presidentes allá les toca ponerse un vidrio, ¿no? Cuando van a hablar en público. ¿Se han visto que se ponen como porque los pueden matar? Y toca, porque es que este tipo de personas andan por ahí. Pero no vayamos tan allá. Si usted hace lo correcto, quizás en su trabajo usted puede ser la piedra de tropiezo con alguien que hace lo incorrecto y lo quieren sacar.
¿O no? Usted se vuelve enemigo de ellos y usted no ha hecho nada, lo único que usted hace es lo justo. Pero como el mal habita en ellos y se vuelve uno un estorbo para sus planes, su forma de pensar y sus objetivos, entonces tú te vuelves un objetivo de ellos. Obviamente Dios nos protege, pero también tenemos que estar pendientes y no darles tanta papaya. Tenemos que luchar con sabiduría y con también eso, buscando a Dios, pero y también tomando decisiones sabias dentro de eso. Y así en cualquier lado. Bien, sigamos. ¿Dónde vamos? Versículo 13. Hermanos, no extrañen si el mundo los odia, ¿sí ven? No lo extrañen. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Uy, duro, ¿no? El que no ama a los demás permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Aquí es cuando Jesús nos enseña, y yo recuerdo que nosotros somos asesinos por odiar a alguien. Que a veces pensamos que es matando a alguien en el sentido de la muerte física. Pero el hecho de que alberguemos rencor en el corazón contra alguien nos convierte delante de Dios en asesinos. Por eso una de las cosas que creo Dios espera de cada uno de nosotros desde que arrancamos la fe, cuando lo conocemos, es que perdonemos. Porque Dios no quiere ni puede aceptar a un asesino en su reino. ¿O sí? No. Por eso el perdón de nosotros unilateral contra los que nos han hecho daño es inmediato e inminente en la vida de todo hijo de Dios. Quien tarde en hacerlo y en vivirlo, tardará en recibir el favor de Dios y su perdón. Yo no quise retardar más eso. Hoy no tengo ningún problema en decirle, Señor, estoy libre de ser un asesino. No quiere decir que alguien no me haga daño, pero no estoy albergando rencor contra nadie. Yo en este momento estoy tranquilo delante de Dios. Pero tengo que cuidar mi corazón, no hay ser ¿qué? Porque a uno lo ofenden, ¿verdad? Y quizás puedo yo ofender a alguien en algún punto. Así que el perdón no depende de que me ofendan o no, dependen de mí. Punto. Sigamos. Versículo 15. Todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. ¡Wow! Él está hablando desde el perdón, no de un asesino literalmente que mata a alguien físicamente. Así que la vida eterna, es decir, el propio Dios en nosotros no permanece en alguien que no ha aprendido o no ha perdonado a otro. Recuerde que perdonar a alguien no quiere decir que vamos a seguir alimentando esa relación. ¿Sí ve la diferencia? Porque a veces no es sano seguir alimentando la relación con alguien por el bien nuestro, de nuestro entorno y quizás el de ellos. Pero el perdón sí es inminente, es decir, que yo me examine y pueda pagar con bien el mal que me han hecho, así no siga alimentando esa relación. Porque a veces la gente confunde el perdón con tener que seguir alimentando la relación. No, yo puedo perdonar, sé que estoy en perdón y puedo pagar, y es más, te pago con bien el mal que me has hecho, pero no quiere decir necesariamente que voy a seguir alimentando esta relación que nos unía, ya sea amistosa, sentimental, laboral. Uno puede tomar una distancia, ¿o no? Eso puede ser sabio. Pero si yo tengo la oportunidad de caerle y me dan ganas de caerle, es que no he perdonado. Ahí es cuando tenemos que examinarnos. Sigamos. ¿Dónde vamos? 16. En esto conocemos lo que es el amor, dice Juan, en que Jesús entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Esto es clave porque no se trata de ir a morir en una cruz. Es más, ninguno de nosotros, así muriéramos en una cruz, pudiéramos hacer lo que Él hizo. Porque solo el justo, Él podía hacer que su sangre nos perdonara. Nuestra sangre no va a perdonar a nadie. Así que lo que se está refiriendo Juan es dar la vida por los demás. Es decir, nosotros tenemos que tener una actitud no egoísta,
Porque el mundo lo que nos vende es, tú tienes que ser el mejor en tal área y tienes que ser reconocido y tienes que tener estos bienes y tienes que ser aplaudido y tienes que tener dinero y tienes que... Porque el mundo te dice es que tú tienes es que ser visible, aplaudido, venerado y dejar mucho dinero. Dios te dice, tú tienes que ir a morir por los demás, es decir, tus dones y talentos tienes que ser puestos constantemente al servicio de los demás para que los demás obtengan lo que en ellos escasea. A veces es un consejo, a veces es tiempo, a veces es mentoría, a veces es acompañarlo en la enfermedad, a veces es acompañarlo en el luto, a veces es prestarle algo de dinero, a veces es llevarle a un mercado, a veces es transportarlo porque no tiene para ir a tal lugar, a veces es recogerlo al aeropuerto, a veces es enseñarle algo, a veces es simplemente escucharlo. A veces es en el trabajo. Una de las personas que siempre recordaré me dice, Ivanchis, me decía, yo te llevo en mi corazón por una sola cosa. Y yo, uy, no, solo una. Me dijo, no, es que el primer día que llegué a trabajar, tú te sentaste en el almuerzo sin que yo te dijera a explicarme de qué se trataba lo que yo tenía que hacer. Y nadie te estaba diciendo. Eso es un acto de servicio. Porque Jesús nos enseña es, hagan con los demás lo que quisieran que hicieran con ustedes. ¿No es eso? Si yo llego de nuevo, ¿qué me gustaría? Pues que me ayude, porque uno llega más perdido que yo en Miami, con eso le digo todo, más perdido que yo en Miami. Y hago un paréntesis, sí, casi me pierdo y me sentí perdido. Íbamos en el Waze con Kate y hubo un día que nos quedamos sin internet. ¿Usted sabe qué es quedarse sin internet y sin Waze en un monstruo de ciudad que usted no entiende? Y entonces, antes de salir del lugar público en el que estábamos, pusimos el Waze, y usted se ha dado cuenta que el Waze graba la ruta, ¿sí? Y usted dice, bueno, ya me puedo ir porque grabé la ruta, ¿cierto? Pero entonces usted se va sin internet, pero la ruta le queda, y el Waze le sigue hablando, ¿cierto? Entonces agarramos con Kate vuelo otra y con las niñas, tarde en la noche ahí en Miami, entonces tratando de llegar. Cuando íbamos bien, y ¡pum!, nos pasamos una de las salidas. ¿Y usted sabe qué es pasarse una de las salidas en Estados Unidos? ¿Sí saben? Los que han ido saben. Eso no es como acá que usted se pasa una cuadra y le mete un reversazo y ya, y soluciona. No. Allá es pasarse una salida en una autopista de esas que tienen como 10.000 carriles y vienen a toda mecha todos. Es, hágase el que no se la pasó y siga la ruta y mira a ver qué va a hacer. Y la siguiente salida puede estar, yo no sé cuánto más adelante, y no es como acá que usted hace orejas, ¿no? Sí, como que usted dice, bueno, allá hay un puente, yo hago orejas. No, hay que meterle ciencia. Sí, no. Y entonces, ¿qué hicimos? Katy y yo, ahí me sentí, como dice la Biblia, perdido. ¿Y ahora qué hago? Porque no tenía minutos. Eran como las 11:30 de la noche, con un carro que no era mío, sin internet, sin llamadas, y literalmente no entendía dónde estaba. Y tenía que llegar a la casa. Menos mal Dios me dio la ayuda idónea, ¿verdad? Entonces yo me empecé como a poner angustia, ¿y ahora qué hago? ¿Y dónde me meto? Y Kate no espera. Entonces abrí el mapa más y dijo, bueno, lo bueno es que el Waze no se desaparece. El Waze no recalcula, pero no se desaparece la línea azul. ¿Me explico? Los que usan Waze me entienden. Entonces, esto es real. Entonces Kate empezó a hacer una línea y dijo, bueno, si hacemos esto, aquí parece que aquí nos podemos devolver y aquí está la línea azul, entonces y mi ayuda idónea dijo, bueno, vamos a intentarlo. Entonces yo me fui ahí más lento, salte por aquí, el semáforo, y allá con esa presión de que usted no haga ningún error, porque si usted hace un error se va para la cárcel, ¿no? Casi. Entonces, y si le cobran un ticket, es para nosotros como si nos embargaran el apartamento, ¿cierto? Entonces había mucha presión. Pero ustedes saben que eso es cierto. Y entonces Kate empezó a guiarme y empezamos a irnos sin Waze, pero por las líneas que mostraba el mapa en el coso. Entonces que después de un rato logramos otra vez enderezar el azul. Volvimos al lugar azul y le dije a Kate, mejor dicho, aquí en adelante nos podemos, y me fui más lento,
Y dije, no podemos equivocarnos, entonces que llegamos. Y la salvamos. Y eso es la vida. Y en el Señor esa es la vida. A veces el güey se nos queda recalculando y no aparece nada, y señales. ¿Saben qué es sencillo? Volver a Dios es sencillo. Volver a Dios es simplemente volver a arrepentirnos. Eso es la recalculada. Lo que pasa es que a veces nos demoramos en arrepentirnos y volver a sus caminos. Volver a ser como a Él le agrada. Mientras no recalculemos, pues vamos a seguir perdidos en el mapa del Waze, pero de la vida. Así que la demora es que cada uno de nosotros se arrepiente y diga, oiga, necesito ayuda. Necesito un consejo, porque necesito tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios y no como a mí me agrada. Ahí te recalculo el Waze. Y ahí es cuando uno puede trabajar con unas personas. Mientras una persona no quiera ser guiada o orientada, está como yo esa noche, más perdido y angustiado que nadie más. Muy bien, espero me entienda lo que acabo de decir. Vamos, porque no se trata del Waze, ¿no? Por las dudas. Muy bien, volvamos rápido antes de terminar. ¿Dónde íbamos? Si alguien que posee bienes materiales, dice Juan, esto está en verdad, ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. ¡Wow! Eso es una realidad que nos falta mucho a la iglesia en general. Muchos atienden y van y son parte de una congregación, pero muy pocos viven esto que acaba de decir Juan. Dejen de vivir su fe de labios para afuera, sino con hechos y verdad. Que se vea. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, que es cuando usted tiene que autoexaminarse y no te condena, tenemos entonces confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Ese es el ejercicio que yo hago. Yo me estoy autoexaminando hoy. ¿Tengo rencor contra alguien? ¿En mi conciencia estoy en paz? Ok, ¿me acabo de autoevaluar? Bien. ¿Qué otra evaluación tendríamos que estar haciendo constantemente, aparte de no tener rencor contra alguien? Por ejemplo, ¿estoy dando mi 100% en las áreas donde yo me desempeño? Por ejemplo, ¿estoy dando mi 100% en mi hogar? Si veo loza sucia, ¿la lavo o me hago el loco? Si veo que hay que sacar la basura, ¿la saco o espero que el otro la saque, perdón. Si veo que hay un recibo que pagar, ¿lo pago o espero que el otro lo pague? ¿Por qué se ríen allá? ¿Ah? Se ríen allá. Porque uno tiene que estar analizando si uno está en una actitud de servicio o uno está en una actitud del que hace al rey que el resto me sirve. Si estoy en el trabajo, sé que tengo un pendiente y es de una persona que no es tan importante en la empresa, entonces lo dejo de última. La conciencia te acusa, porque entonces tú haces es por la persona y no por lo que te deben ayudar o deberías ayudar. Eso es lo que le pasaba a Jesús cuando le decía, ustedes son unos hipócritas, porque cuando viene alguien importante lo sientan en el principio de la banca en las sinagogas, es decir, en las iglesias, pero si ves a uno que no llega tan bien vestido y que no deja tanta ofrenda, a ese ni le pones cuidado. Eso es lo mismo que en un trabajo no ponerle cuidado. Aquel celador que nos pidió un favor de que le trajéramos algo, ¿y sabe cuándo se lo hicimos? Nunca, porque para nosotros no era importante. Es el mismo principio. Entonces tenemos que estar evaluando si estamos en una actitud de servicio, dando el 100%, o si estoy siendo egoísta y solo quiero que me sirvan y no doy mi 100%, sino que espero que los demás lo hagan para mí. ¿Qué otra cosa podríamos evaluar?
Sí, otra cosa que toca evaluar mucho y constantemente es cómo estoy manejando mi cuerpo. A nivel de salud, a nivel sentimental, a nivel sexual. Porque el cuerpo es el templo donde habita nuestro Dios. Así que tenemos que constantemente cómo lo estoy manejando, administrando. Esa es otra evaluación constante que debemos hacer. Y lo otro que debemos hacer constantemente es cómo estoy administrando ¿qué? El tiempo que Dios nos da en esta tierra. ¿Cuántos se van a levantar mañana con toda seguridad a las 7 de la mañana? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, seguro, me levanto mañana a las 7 de la mañana? Bueno, Caro está al 100%. Pronto Dios le dijo que no se va a morir mañana. Pero como no sabemos cuándo es nuestro día y nuestra hora de partir en esta tierra, entonces tenemos que estar administrando el tiempo al máximo. No perdamos. ¿Sabe por qué el entretenimiento gana tanto dinero en el mundo? ¿Por qué creen? Ahora, yo no estoy diciendo que no se entretenga de vez en cuando. ¿Pero por qué cree que es tan bastardo la economía dentro del mundo del entretenimiento? ¿Por qué? Porque no hacemos lo que debemos hacer y no invertimos el tiempo como lo deberíamos invertir en el reino y extender el reino de Dios. Y con eso no estoy diciendo que tienen que meterse aquí en la iglesia todo el tiempo. Estoy diciendo que no estamos pensando cómo extenderlo allá afuera y preferimos estar invirtiendo en entretenimiento y no en extender su reino. Porque mientras estamos todo el tiempo viendo películas, series, y yo no estoy diciendo que no las pueda ver de vez en cuando, pero a veces es tan obsesivo que el enfermo está perdido, que su amigo está perdido, que su compañero y su vecino le necesita, que la pareja cerca de su casa está, que se divorcie, y usted tiene como herramientas, gente que pueda ayudar, y le vale 3, porque estamos en entretenimiento. Y ahí perdemos el tiempo. Ya casi terminamos. ¿Dónde vamos? Versículo 19, ¿sí? En esto sabremos que somos de la verdad. Ah, no. ¿En dónde íbamos? ¿Más adelante? 22. 23. Eso, 23. Y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que nos manda Dios? Que creamos en el nombre de Jesús, de Yeshua, el Hijo de Dios. Y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Y colorín colorado, por hoy hemos terminado. Así que pongámonos de pie y vamos a orar. Y que Dios nos ayude a seguir interiorizando esto que estamos hablando. Que nos ayude a que el Waze no quede recalculando así. No, rápido, métase hacia donde va, recapitule, arrepintámonos y entremos por donde nos tenemos que ir. O si no, usted no va a llegar a la casa. A mí ese día me dio susto no llegar a la casa. Así que eso no nos pase en nuestra vida cotidiana. Que lo que dice Juan, aquí no se trata de que usted conozca lo que dice aquí se trata de que usted viva lo que dice aquí. O si no, estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Muchas veces yo le digo a la gente, no se estrese por saber ya todo. Preocúpese por estar obedeciendo lo que hayas aprendido, sea mucho o sea poco. Ese es tu deber. Y mientras más aprendes, más responsabilidad tendrás delante del Padre Celestial. Ay, es que no me meten, no me llaman, no me ponen en la rosca y no me hacen esto. No sabes lo que estás pidiendo, porque entre más te acerques a más profundidad, más responsabilidad tendrás. Y no quiere decir que es con eso que no lo busques, búscalo. Pero si un día no es tu tiempo y todavía Jesús no te llama a ciertas cosas, no te estreses. Vive primero tu proceso en donde estás. Si Dios te está pidiendo perdona, eso es el objetivo de tu vida hoy es perdonar. Si todavía no has perdonado, si todavía eres un asesino, tu objetivo hoy es ese. No es todavía ir a regalar mercados
a un lugar pobre. Yo no estoy diciendo que eso no sea, que sea malo, estoy diciendo eso es bueno, pero tu objetivo, si haces todo eso y no has hecho tu objetivo primario en este momento, que es perdonar, es un ejemplo, no estás haciendo nada. Si tu objetivo primordial de hoy es que dejes de amar el dinero y lo administres como Dios quiere, ese es tu objetivo, Dios te lo está pidiendo, hazlo. Si tu objetivo es enderezar una relación sentimental urgente, porque te está drenando y te está alejando de Dios, ¡stop! Rápido, antes de que te drene totalmente. Endereza el Waze. Lo demás que hagas para Dios no va a tener sentido hasta que no endereces esa parte. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios te está llamando a hacer hoy? Si tu objetivo es que tienes que empezar a poner tu don de enseñanza en un lugar, pues entonces ponle fecha. Busca respaldo y ponle fecha. Y si tienes que empezar a enseñar, enseña. Ahí en tu casa, ahí se arranca. Al que está llamado a eso. Si tu objetivo es despedir a una persona que te está trayendo caos y ya has hablado, le has puesto todo el proceso que debe y todavía te da cosa sacarlo y es lo que debes hacer, ¡sácalo! Porque es que a veces nos tiembla la mano tanto que a veces no hacemos la voluntad de Dios. No sé qué es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno, pero si no recuperamos el matrimonio, la familia, mi vida, mi cuerpo, el tiempo, la administración urgente, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo? El resto que hagas para Dios es como yo, perdido en el Waze, sabiendo para dónde tenía que llegar, pero no sabía cómo retornar porque yo me hacía loco. Menos mal tenía a mi esposa ahí. Padre, gracias por lo que hoy nos has hablado, por lo que hoy nos has permitido discernir de tu palabra, de la carta que Juan nos entregó, nos dejó. Juan te vio cara a cara, querido Yeshua, Jesús. Te vio, te palpó, comió contigo, escuchó estas palabras directamente de ti, vio cómo tú vivías lo que hablabas. Y yo te pido que nos ayudes a interiorizar esto, que debemos vivir lo que aprendemos.